Mi mamá decía que todo era por mi bien, pero terminé creciendo entre miseria, secretos y decisiones que me marcaron para siempre. A veces escucho a la gente decir que la infancia es la etapa más feliz de la vida, y sinceramente, no puedo evitar sentir que vivimos en mundos completamente distintos, no porque les desee algo malo, al contrario, qué bueno que pudieron crecer con tranquilidad, pero cuando escucho eso inevitablemente pienso en mi propia historia y me doy cuenta de que desde antes de tener recuerdos claros, ya estaba metido en medio de problemas que ni siquiera entendía. Desde que nací las cosas en mi casa estaban mal. Mi papá tenía problemas muy serios con el alcohol. Cuando era pequeño no entendía exactamente qué significaba eso. Solamente sabía que había días donde todo parecía normal y otros donde el ambiente se volvía tan pesado que incluso yo, siendo apenas un niño, podía sentir que algo malo estaba a punto de pasar. Hay recuerdos que se vuelven borrosos con los años, pero curiosamente los momentos difíciles son los que más se quedan grabados. Todavía puedo recordar algunas noches donde escuchaba discusiones desde mi cuarto. No entendía las palabras completas, pero sí entendía los tonos de voz. Sabía cuándo mi mamá estaba asustada, sabía cuándo mi papá estaba furioso, sabía cuándo era mejor quedarme quieto y no salir. Mi mamá hacía todo lo posible por protegerme de aquello. Hoy que soy mayor puedo reconocerlo. Muchas veces intentó evitar que yo viera los problemas, pero los niños notan más cosas de las que los adultos creen. Recuerdo verla intentando mantener la calma mientras todo alrededor parecía derrumbarse. Recuerdo que algunas mañanas despertábamos y ella actuaba como si nada hubiera pasado la noche anterior. Recuerdo que sonreía aunque se notaba cansada. Recuerdo que hacía esfuerzos enormes para que yo pudiera sentir que teníamos una vida normal, pero la realidad era que no la teníamos. Con el tiempo la situación llegó a un punto donde ella ya no pudo más, y sinceramente no la culpo por eso. Un día tomó la decisión de irse. Agarró nuestras pocas cosas, me tomó de la mano y nos fuimos. Así de simple. O al menos así se veía desde los ojos de un niño. Yo no entendía todo lo que estaba pasando, pero sí entendía que ya no viviríamos con mi papá. Y durante un tiempo, aunque parezca extraño, las cosas mejoraron. No teníamos mucho dinero, no teníamos lujos, no teníamos una vida perfecta, pero había tranquilidad. Y para un niño que había crecido rodeado de conflictos, la tranquilidad se sentía como un lujo. Recuerdo aquellos años como una especie de pausa antes de la tormenta. Vivíamos modestamente. Mi mamá trabajaba muchísimo. Yo pasaba gran parte del tiempo esperando que regresara, pero al menos sentía seguridad. Por primera vez en mucho tiempo no vivíamos pendientes de explosiones de enojo o discusiones interminables, y pensé que así seguiría todo. Qué equivocado estaba. Porque mientras nosotros intentábamos reconstruir nuestra vida, mi papá también estaba cambiando. Con el paso de los años logró rehabilitarse, dejó atrás muchos de sus problemas, buscó ayuda, intentó reconstruirse, y eventualmente quiso volver con mi mamá. Recuerdo algunas conversaciones donde se mencionaba su nombre, recuerdo llamadas, recuerdo visitas. Recuerdo que él parecía sinceramente arrepentido, pero mi mamá ya había tomado una decisión. No quería regresar, y la verdad es que nadie podía obligarla. Después de todo lo que había vivido, era comprensible. Sin embargo, esa decisión terminó llevando nuestra vida por un camino completamente distinto, porque poco tiempo después apareció Marcelo. Al principio parecía una bendición, así de simple. Era amable, ayudaba económicamente, se mostraba atento, llegaba con despensa, pagaba algunas cosas. Y para una familia que apenas se estaba recuperando, aquello parecía una oportunidad. Mi mamá comenzó a confiar en él, yo también. Porque cuando eres niño tiendes a creer en lo que los adultos te muestran. Y Marcelo sabía exactamente qué mostrar. Con el tiempo empezó a estar más presente, más visitas, más ayuda, más tiempo con nosotros, hasta que prácticamente se convirtió en parte de nuestra vida. Y aquí es donde empieza una de las partes más difíciles de contar, porque hay cosas que durante años guardé completamente para mí, cosas que nunca le dije a nadie, ni a mis amigos, ni a mi familia, ni siquiera a mi propia mamá. Mientras todos veían a Marcelo como alguien que nos estaba ayudando, yo empecé a sentirme incómodo cuando estaba cerca. Al principio no entendía por qué. Era pequeño, muy pequeño. Solamente sabía que había momentos que me hacían sentir raro, momentos donde prefería alejarme, momentos donde deseaba que mi mamá estuviera presente, pero nunca dije nada, y no porque no quisiera, sino porque tenía miedo, miedo de no ser escuchado, miedo de provocar problemas, miedo de que las cosas empeoraran. Y sobre todo miedo porque, aunque suene terrible decirlo, sabía que gran parte de la comida que llegaba a nuestra mesa dependía de él.
Eso es algo que muchas personas no entienden cuando juzgan situaciones desde afuera. Cuando eres un niño viviendo dificultades económicas, muchas veces piensas cosas que ningún niño debería pensar. Recuerdo preguntarme si hablar arruinaría todo, si mi mamá se quedaría sola otra vez, si volveríamos a pasar hambre, si terminaríamos peor. Así que guardé silencio, y ese silencio me acompañó durante años. Mientras tanto, la relación entre mi mamá y Marcelo seguía avanzando, cada vez más rápido, hasta que un día mi mamá decidió que nos iríamos a vivir con él. La primera vez que vi el lugar al que nos íbamos a mudar, recuerdo perfectamente la sensación que tuve en el estómago. No sabía explicarlo porque todavía era un niño, pero sentí que algo no encajaba. Durante semanas mi mamá me había hablado del cambio como si fuera una oportunidad. Según ella, las cosas iban a mejorar. Tendríamos más estabilidad, más espacio y alguien que nos ayudaría a salir adelante. Yo quería creerle. De verdad quería creerle. Después de todo, era mi mamá. Y durante toda mi vida había confiado en ella. Pero cuando llegamos, la realidad fue muy distinta a la imagen que me había imaginado. El terreno era prácticamente un lote baldío. Había partes llenas de tierra, montones de materiales regados por distintos lugares y estructuras improvisadas que parecían haber sido levantadas con lo que se encontraba disponible. Recuerdo mirar alrededor intentando encontrar la gran mejora que nos habían prometido. No la encontré. Lo que encontré fue una construcción hecha principalmente de láminas, tablas y materiales reciclados. No era exactamente una casa en el sentido tradicional, era más bien algo armado poco a poco, algo improvisado, algo que parecía temporal, pero que terminó convirtiéndose en nuestro hogar durante años. Al principio intenté convencerme de que tal vez estaba exagerando, que quizá una vez terminada se vería mejor, que quizá solamente necesitaba tiempo. Pero conforme pasaban las semanas me di cuenta de que aquello no era una etapa temporal. Aquello era nuestra nueva realidad. Y sinceramente, era peor que la vida que habíamos dejado atrás. Lo más extraño de todo era que mi mamá siempre había tenido empleos relativamente buenos. Nunca fuimos ricos, ni cerca, pero tampoco estábamos en una situación donde uno esperaría vivir así. Por eso, incluso siendo niño, me hacía preguntas que no lograba responder. ¿Dónde se iba el dinero? ¿Por qué nunca alcanzaba? ¿Por qué parecía que siempre estábamos sobreviviendo? Mientras más crecía, más me daba cuenta de que las cuentas simplemente no cuadraban. Y aunque entonces no entendía de finanzas ni de administración, sí entendía que trabajábamos mucho para seguir viviendo con muy poco. La situación empeoró tanto que durante una temporada ni siquiera fui a la escuela. Todavía me duele pensar en eso, porque mientras otros niños estaban aprendiendo, jugando o preocupándose por tareas, yo pasaba gran parte de mis días trabajando dentro del terreno. Bueno, trabajando según los adultos, porque la realidad es que era un niño haciendo labores que no le correspondían. Marcelo había comenzado un negocio relacionado con la compra de materiales reciclables. Botellas, aluminio, chatarra, cartón, todo lo que pudiera revenderse, y de alguna manera terminé involucrado. Me pedían que ayudara a acomodar cosas, que contara materiales, que vigilara ciertas áreas, que organizara montones de objetos que llegaban constantemente. A veces pasaban horas enteras haciendo eso, y mientras trabajaba observaba cómo otros niños caminaban rumbo a la escuela. Recuerdo sentir mucha envidia, porque ellos iban a clases, tenían amigos, jugaban fútbol, hacían tareas, vivían cosas normales, mientras yo pasaba mis días rodeado de fierros, botellas y montones de objetos viejos. Lo peor es que ni siquiera era consciente de cuánto me estaba afectando. Simplemente asumía que así era la vida, que eso era lo normal, que las cosas eventualmente mejorarían. Pero entonces ocurrió algo que terminó de complicarlo todo. Mi mamá enfermó, y enfermó bastante. No recuerdo exactamente qué tenía. Nadie me lo explicó claramente. Tal vez ni siquiera ellos lo sabían. Lo único que recuerdo es verla cada vez más débil, cada vez más cansada, cada vez más tiempo acostada. Al principio pensé que era una gripe, después una infección. Luego semanas enteras pasaron y seguía igual. Había días donde apenas podía levantarse, días donde prácticamente no salía de la cama, días donde verla me daba miedo. Porque para mí ella siempre había sido la persona fuerte, la que resolvía todo, la que me protegía, y de repente parecía incapaz de ponerse de pie. Recuerdo entrar a verla varias veces al día solamente para asegurarme de que seguía ahí, porque honestamente llegué a preocuparme muchísimo. Y aquí fue donde Marcelo tomó una de las decisiones más absurdas que he visto en toda mi vida, porque en lugar de buscar ayuda médica adecuada, decidió acudir a un supuesto especialista espiritual, un curandero.
Un hombre que aseguraba poder solucionar problemas mediante rituales, limpias y cosas similares. Todavía recuerdo la primera vez que apareció. Llegó hablando con muchísima seguridad, prometiendo soluciones. Diciendo que entendía perfectamente lo que estaba pasando, asegurando que podía arreglarlo, y mientras lo escuchaba hablar, incluso siendo un niño, sentí que algo no estaba bien. No porque entendiera de medicina, ni mucho menos, simplemente porque nada de lo que decía parecía tener sentido. Recuerdo verlo caminar alrededor de la cama de mi mamá, hacer rituales extraños, decir frases misteriosas, pedir dinero, mucho dinero, y después irse, para regresar días más tarde y repetir exactamente el mismo proceso, y otra vez, pedir dinero, y otra vez, marcharse. Yo observaba todo aquello sintiendo una mezcla extraña entre enojo y frustración, porque incluso a esa edad podía ver algo muy evidente. Mi mamá seguía igual, nada estaba mejorando, nada estaba funcionando, pero aún así seguían creyéndole, o al menos Marcelo seguía creyéndole. Meses enteros pasaron así, meses, y durante ese tiempo me sentí increíblemente solo. No tenía amigos, no tenía escuela, no tenía internet, no tenía televisión. No tenía prácticamente nada que me permitiera distraerme de la realidad. Por eso encontré una pequeña forma de escapar, caminar. Puede sonar extraño, pero salir a juntar botellas terminó convirtiéndose en uno de los pocos momentos donde me sentía libre, porque nadie me vigilaba demasiado. Podía recorrer caminos, explorar calles, observar el pueblo, ver gente diferente, escuchar conversaciones, imaginar otras vidas. Mientras caminaba podía olvidarme durante algunas horas de la casa de lámina, del terreno lleno de chatarra y de los problemas que parecían perseguirnos constantemente. Aquellos recorridos terminaron convirtiéndose en mi refugio, mi forma de respirar, mi forma de sentir que existía algo más allá de aquel lugar. Y, afortunadamente, después de varios meses, mi mamá empezó a recuperarse, poco a poco, muy lentamente, pero mejoró. Volvió a levantarse, volvió a caminar, volvió a trabajar. Y cuando eso ocurrió pensé que quizá nuestra suerte estaba empezando a cambiar, porque además finalmente me inscribieron en una escuela, y aunque suene exagerado, sentí que me estaban devolviendo la vida. Después de pasar tanto tiempo atrapado entre aquel lote, la chatarra, las preocupaciones de los adultos y la sensación constante de que nuestra vida estaba estancada, llegar a un salón lleno de niños de mi edad fue algo que me cambió por completo. Por primera vez en mucho tiempo tenía una rutina normal. Me levantaba temprano, iba a clases, hacía tareas, conocía personas. Platicaba durante los recreos, y poco a poco, empecé a sentir algo que llevaba años sin experimentar: tranquilidad. No es que los problemas desaparecieran, seguíamos viviendo en la misma casa improvisada. Seguíamos teniendo dificultades económicas. Seguía sintiendo que muchas cosas en mi vida no tenían sentido, pero al menos ahora tenía algo que esperaba con emoción cada mañana. La escuela se convirtió en mi refugio. Mientras otros compañeros se quejaban de exámenes o tareas, yo estaba feliz simplemente por estar ahí. Porque comparado con lo que había vivido antes, sentarme en un pupitre y escuchar a un maestro explicar matemáticas era casi un lujo. Además, por primera vez tenía amigos. Y eso puede parecer poca cosa para algunas personas, pero para mí, significaba muchísimo. Antes de eso, había pasado años sintiéndome aislado. Años donde prácticamente convivía solo con adultos. Años donde mis preocupaciones eran demasiado grandes para mi edad, así que descubrir lo que era pertenecer a un grupo de amigos fue increíble. Recuerdo las pláticas durante el recreo, los partidos improvisados, las bromas tontas, los intercambios de estampas, las risas por cualquier tontería. Era una vida sencilla, pero era una vida que me hacía sentir normal, y sinceramente necesitaba sentirme normal. Porque cada tarde, al regresar a casa, la realidad seguía esperándome. Mientras algunos compañeros llegaban a casas con internet, televisión por cable o videojuegos, yo seguía viviendo una situación completamente diferente. No teníamos internet, no teníamos computadora, no teníamos muchas de las cosas que otros niños consideraban normales. Durante mucho tiempo mi principal forma de entretenimiento fue una radio vieja que encontré entre las cosas acumuladas en el terreno. Todavía recuerdo pasar horas escuchando programas, música y noticias. Era curioso porque, aunque ahora parece algo insignificante, en ese momento, esa radio era mi ventana al mundo. Gracias a ella, imaginaba lugares distintos, personas distintas, vidas distintas. Y quizás, eso fue lo que me ayudó a no rendirme. Los años pasaron, terminé adaptándome. Y cuando estaba cerca de graduarme de primaria, ocurrió algo que jamás esperaba. Mi padre volvió a aparecer.
o mejor dicho, me encontró. Todavía recuerdo la primera vez que escuché su voz después de tantos años. Fue extrañísimo. Por un lado estaba nervioso, por otro lado tenía curiosidad, y muy en el fondo existía una parte de mí que siempre había querido volver a verlo. Porque aunque había vivido cosas difíciles con él cuando era pequeño, también era mi padre, y durante mucho tiempo me había preguntado qué habría sido de su vida. Lo que encontré fue algo completamente diferente al hombre que recordaba. Mi papá parecía otra persona, mucho más tranquilo, más sereno, más consciente de sus errores. Las primeras veces que nos vimos fueron discretas, conversaciones cortas, paseos breves, momentos donde simplemente intentábamos conocernos otra vez. Y sinceramente, fueron algunos de los recuerdos más felices de esa etapa de mi vida, porque por primera vez sentí que estaba conociendo al verdadero hombre que mi padre podía haber sido. No al hombre destruido por sus problemas, no al hombre impulsivo de mis primeros recuerdos, sino a alguien que estaba intentando reconstruirse. Recuerdo caminar con él por calles de la ciudad mientras me preguntaba sobre la escuela. Recuerdo verlo interesarse por mis calificaciones. Recuerdo que me preguntaba qué quería hacer cuando creciera. Recuerdo que me escuchaba, y eso era algo que yo valoraba muchísimo. Durante meses mantuvimos contacto, en secreto, porque sabía perfectamente que mi mamá no estaría de acuerdo. Y efectivamente, tarde o temprano terminó descubriéndolo. Todavía no sé cómo. Tal vez alguien nos vio, tal vez encontró mensajes. Tal vez simplemente sospechó, pero un día me confrontó. Y desde ese momento las cosas cambiaron. Comenzó a vigilar más mis salidas, a preguntarme constantemente dónde estaba, a limitar las oportunidades que tenía para verlo. Yo intentaba encontrar formas de seguir en contacto, no porque quisiera desafiarla, sino porque sinceramente disfrutaba pasar tiempo con mi papá. Sentía que estaba recuperando algo que me habían quitado durante años. Fue justamente durante esa época cuando logré ahorrar un poco de dinero. Gracias a apoyos escolares y algunos pequeños ingresos ocasionales, pude comprar mi primer teléfono. Era muy sencillo, nada impresionante. Probablemente muchos lo considerarían obsoleto incluso en aquella época. Pero para mí era una maravilla. Por primera vez tenía una forma de comunicarme cuando quisiera. Por primera vez podía jugar algunas cosas básicas, y por primera vez sentí que tenía algo propio. Una de las personas que más me llamaba era precisamente mi padre. Hablábamos de cualquier cosa, de la escuela, de películas, de videojuegos, de cosas simples, nada extraordinario. Pero eran conversaciones que hoy extraño muchísimo. Recuerdo especialmente una llamada, una que jamás pude sacar de mi cabeza. Faltaban pocos días para mi graduación de primaria. Yo estaba emocionado porque finalmente iba a terminar esa etapa. Mi papá me llamó, platicamos un rato, y antes de colgar me dijo algo muy sencillo. Me dijo que me quería mucho, que estaba orgulloso de mí, y que esperaba verme pronto. Yo le respondí que intentaría encontrar la forma. Le expliqué que mi mamá ya casi no me dejaba salir. Nos despedimos, y colgamos. No sabía que esa sería una de las últimas veces que escucharía su voz. Los días siguientes fueron extraños. Intenté llamarlo. No respondió. Volví a intentarlo. Nada. Le envié mensajes. Sin respuesta. Al principio pensé que simplemente estaba ocupado. Después pensé que quizá había perdido el teléfono. Luego imaginé todo tipo de explicaciones. Pero los días siguieron pasando. Y el silencio continuó. Mientras tanto, algo también parecía estar cambiando en mi mamá. De repente comenzó a hablar sobre mudarnos, sobre regresar a la ciudad de donde éramos originalmente, sobre dejar atrás el terreno, sobre empezar de nuevo. Fue un cambio tan repentino que me sorprendió muchísimo, porque después de tantos años insistiendo en permanecer ahí, ahora parecía desesperada por irse. Y efectivamente, terminó dejando a Marcelo, terminó abandonando aquella vida, terminó organizando la mudanza. Y durante un tiempo, pensé que por fin estaba tomando decisiones que mejorarían nuestra situación. Lo que no sabía era el verdadero motivo detrás de aquel regreso. Un motivo que me golpeó como un tren, porque cuando finalmente llegamos a la ciudad, descubrí por qué mi padre había dejado de contestar. Descubrí por qué nadie me explicaba nada. Descubrí por qué mi mamá había decidido volver tan deprisa. Y la verdad fue mucho más dolorosa de lo que jamás imaginé. Mi padre había fallecido. Y después de todo lo que habíamos tardado en reencontrarnos, ya era demasiado tarde. La noticia me cayó encima como una montaña. Todavía recuerdo perfectamente el momento en que me enteré. No hubo una preparación, una conversación larga,
una forma suave de decirlo. Simplemente descubrí que mi padre se había ido. Y de pronto todas esas llamadas sin respuesta comenzaron a tener sentido. Todos esos mensajes ignorados comenzaron a tener sentido. Todo el silencio comenzó a tener sentido. Pero eso no hizo que doliera menos. Al contrario, lo hizo peor. Porque durante semanas había pensado que estaba ocupado, que había perdido el teléfono, que estaba trabajando, que tarde o temprano volvería a llamarme. Jamás imaginé que la razón era que ya no podía hacerlo. Según me explicaron, había sufrido un derrame cerebral. También escuché muchas versiones diferentes sobre lo que ocurrió antes de eso. Algunas personas decían que había recaído en viejos hábitos. Otras afirmaban que simplemente su salud ya estaba muy deteriorada. La verdad es que nunca supe exactamente qué pasó, y con el tiempo entendí que probablemente nunca lo sabría. Lo único que era un hecho es que se había ido, y yo apenas había tenido tiempo de volver a conocerlo. Durante años imaginé cómo habría sido tener más tiempo con él, cómo habría sido verlo terminar de reconstruir su vida, cómo habría sido compartir más conversaciones, más paseos, más momentos sencillos. Pero nunca tuve esa oportunidad. Y aunque mucha gente piensa que uno solamente llora a las personas que estuvieron presentes toda la vida, eso no es cierto. A veces también lloras lo que pudo haber sido. Lloras las posibilidades. Lloras los años que nunca existieron. Lloras las conversaciones que jamás ocurrieron. Y eso fue exactamente lo que me pasó. El problema fue que no tuve tiempo para procesarlo, porque apenas estaba entrando a la secundaria. Y aunque por fuera intentaba seguir adelante, por dentro me estaba desmoronando. Lo que vino después fue una etapa muy extraña de mi vida. Hoy sé que probablemente estaba atravesando un bloqueo emocional enorme, pero en aquel momento ni siquiera sabía ponerle nombre. Simplemente me sentía vacío, desmotivado, desconectado, como si estuviera avanzando por la vida en piloto automático. Iba a clases, hacía algunas tareas, regresaba a casa, dormía, y repetía exactamente lo mismo al día siguiente, pero ya nada me emocionaba, nada me hacía ilusión, nada parecía importar demasiado. Recuerdo que incluso llegué a pedir ayuda. Le comenté a mi mamá que quería ir con un psicólogo, no porque entendiera exactamente lo que me estaba pasando, sino porque sabía que algo estaba mal. Sabía que no me sentía bien, sabía que necesitaba hablar con alguien, pero nunca ocurrió. Por una razón u otra siempre terminábamos en el mismo punto. No hay dinero, después vemos, ahorita no se puede, y ese después nunca llegó. Mientras tanto mis calificaciones comenzaron a desplomarse. Yo intentaba concentrarme, de verdad lo intentaba, pero sentía que mi cabeza estaba en otra parte. Los maestros hablaban, y yo apenas podía seguir las clases. Las tareas se acumulaban, las faltas aumentaban, y eventualmente ocurrió algo que me hizo sentir todavía peor. Me expulsaron. Todavía recuerdo la vergüenza, la sensación de fracaso, la sensación de que estaba decepcionando a todos. Porque aunque racionalmente entendía que estaba pasando por muchas cosas, emocionalmente me sentía culpable. Pensaba que todo era mi culpa, que simplemente no estaba esforzándome lo suficiente, que era un inútil, que estaba desperdiciando mi vida. Hoy sé que no era así, pero en aquel momento no podía verlo. Pasé varios meses completamente perdido, sin rumbo, sin saber qué hacer, sin saber cómo recuperar el tiempo perdido. Hasta que apareció una nueva oportunidad, una secundaria nocturna. No era el camino que había imaginado, no era lo que quería, pero era una segunda oportunidad. Y decidí tomarla. El problema era que ahora tenía otro obstáculo, el dinero, porque aunque seguía siendo menor de edad, necesitaba encontrar la manera de pagar materiales, transporte y otros gastos relacionados con la escuela. Y nuevamente descubrí que si quería avanzar, tendría que hacerlo prácticamente por mi cuenta. Fue entonces cuando empecé a trabajar como cerillito. Todavía recuerdo aquellos días, las largas horas de pie. Las bolsas pesadas, los clientes amables, los clientes groseros, las monedas que iba guardando poco a poco. No era mucho dinero, pero era mío. Y por primera vez sentí que podía construir algo por mí mismo. Con ese trabajo logré cubrir muchos gastos escolares. Compré materiales, pagué algunas cosas necesarias. Y poco a poco, conseguí terminar la secundaria. Cuando finalmente me gradué, sentí un orgullo enorme, porque nadie me había regalado nada. Cada paso había costado trabajo, cada avance había requerido esfuerzo, cada logro había sido peleado. Después llegó la preparatoria. Y curiosamente fue una de las pocas veces donde sentí que mi mamá bajó un poco la guardia.
Comenzó a apoyar más algunos gastos. No todos, pero más que antes. Y sinceramente pensé que las cosas estaban mejorando. Pensé que quizá la etapa difícil finalmente había quedado atrás. No tenía idea de lo que estaba por venir, porque entonces llegó la pandemia, y con ella volvió a cambiar absolutamente todo. Las escuelas cerraron. Las clases se volvieron virtuales. Las tareas comenzaron a entregarse por Internet, y prácticamente toda la educación pasó a depender de una computadora y una conexión estable. Dos cosas que yo no tenía. Recuerdo sentarme con mi mamá para explicarle la situación. Le dije que necesitaba Internet, le expliqué que necesitaba una computadora, le mostré mensajes de profesores, le enseñé actividades. Intenté hacerle entender que no eran caprichos, no eran juguetes, no eran lujos, eran herramientas necesarias para seguir estudiando, pero la respuesta fue siempre la misma. Si quería esas cosas debía conseguirlas por mi cuenta. Y ahí comenzó otro periodo muy oscuro, porque mientras mis compañeros continuaban avanzando, yo me estaba quedando atrás, día tras día, mes tras mes, año tras año. Mi mamá me daba ocasionalmente unos cuantos pesos para ir a un cybercafé, pero aquello apenas alcanzaba para conectarme unos minutos. No era suficiente para llevar una educación completa. No era suficiente para seguir el ritmo de los demás. No era suficiente para terminar la preparatoria, así que perdí años enteros, años, y lo peor era observar cómo todos avanzaban mientras yo permanecía atrapado. Recuerdo ver publicaciones de graduaciones, fotografías, celebraciones, compañeros recibiendo diplomas, y yo seguía estancado. Pero incluso entonces mi mamá insistía en que me estaba ayudando. Y cuando llegó el momento en que mi generación terminó la preparatoria, ocurrió algo que me rompió todavía más, porque además de no graduarme, tuve que escuchar que la culpa era mía, que no me había esforzado, que no había aprovechado las oportunidades, que no había hecho suficiente, y sinceramente hubo momentos donde empecé a creerlo, momentos muy oscuros, momentos donde me sentía completamente derrotado, momentos donde llegué a pensar que quizá nunca lograría salir adelante. Hubo una época particularmente difícil donde honestamente pensé que ya no quería seguir cargando con todo aquello. Por fortuna sobreviví a ese periodo. Y aunque me tomó mucho tiempo recuperarme, hoy puedo mirar atrás y reconocer que fue uno de los momentos más delicados de toda mi vida. Los años siguientes marcaron un antes y un después. Finalmente cumplí la mayoría de edad. Y por primera vez, nadie podía decirme que era demasiado joven para trabajar. Conseguí empleo. Empecé a ganar dinero. Y poco a poco comenzaron a ocurrir cosas que durante años parecían imposibles. Contraté internet, compré una computadora, compré una consola de videojuegos, mejoré mi espacio, volví a estudiar. Regresé a la preparatoria. Y algo todavía más importante, comencé a ir con una psicóloga. Por primera vez, tuve la oportunidad de hablar de todo lo que había cargado durante años. De mi infancia, de mi padre, de Marcelo, de la pobreza, del abandono emocional, de la frustración, de la tristeza, de todo. Y poco a poco empecé a reconstruirme. También empecé a leer, muchísimo, libros de ahorro, finanzas personales, administración, desarrollo personal, todo lo que pudiera ayudarme a entender cómo construir una vida más estable. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo que me sigue dando vueltas en la cabeza. Si yo, ganando mucho menos dinero del que ganaba mi mamá, había logrado comprar una computadora, pagar internet, estudiar y ahorrar un poco, ¿por qué durante tantos años siempre faltó dinero para todo? Es una pregunta que todavía no puedo responder. Porque incluso hoy seguimos viviendo en una casa rentada. Incluso hoy, ella sigue diciendo constantemente que no le alcanza el dinero. Incluso hoy, sigue culpando a otros por muchas cosas. Y recientemente comenzó a decir que yo debería haber empezado antes a trabajar para conseguir un crédito y comprar una casa. Cuando escuché eso no supe si reírme o quedarme callado. Porque durante años fui un niño intentando sobrevivir a decisiones que jamás estuvieron en mis manos. Yo no elegí las circunstancias en las que crecí. No elegí abandonar escuelas. No elegí perder oportunidades. No elegí vivir entre carencias. No elegí pasar años sin herramientas para estudiar. Pero sí elegí algo muy importante. Elegí no rendirme. Y si hoy estoy a punto de terminar la preparatoria, después de todos los retrasos, de todos los obstáculos y de todo lo que ocurrió, no es gracias a la suerte. Es porque seguí avanzando incluso cuando sentía que no podía más. Por eso, si algo aprendí de toda esta historia, es que muchas veces la esperanza parece una tontería.
hasta que te das cuenta de que fue lo único que te mantuvo caminando cuando todo lo demás se estaba cayendo. ¿Creen que mis padres realmente hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían? ¿O sienten que hubo decisiones que terminaron marcando mi vida de una forma que pudo haberse evitado? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.